Bienvenidos, amantes del terror y lo desconocido, a un nuevo video donde vamos a hablar acerca de otro caso de vampiros. Vampiros que hasta el día de hoy siguen siendo un completo enigma. Y hoy les traigo el caso que es como la guinda del pastel acerca de los otros dos videos que hice relacionados con vampiros europeos. Y este es el caso de Arnold Paole, donde podrán conocer diferentes cualidades relacionadas con la investigación y cómo se atrapa a un vampiro, o cómo ponerle fin a su cacería, por así decirlo. Este es el caso de un militar serbio que supuestamente fue mordido por un vampiro, después se transformó en vampiro, posteriormente contagió a mucha gente y tiene una serie de sucesos dentro de la investigación que dan mucho de qué hablar y dejan con una incógnita también. Así que es un caso muy interesante que vamos a ver el día de hoy. Pero antes no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún video. También seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas mis actualizaciones. Y bueno, como siempre digo, espero que estén muy cómodos y en ambiente porque el título de hoy es el caso de Arnold Paole, el vampiro de Medveda. Y bien, como les decía, Arnold Paole era un ajduk serbio. Un ajduk era como un militar, algo así como una persona que estaba encargada de un lugar, una parte, concretamente en un lugar de Serbia llamado Medveda. De hecho es la continuación de las cosas relacionadas con vampiros que sucedieron en el siglo XVII posteriormente, así como lo que sucedió con Petar Blagojevich, que también pueden ver el video, se lo voy a dejar por acá arriba, no sé dónde va a estar, pero para que si no lo han visto lo vean antes de ver este video, ya que es muy importante, y también ver el anterior, el de Jur Grando, que es como el primer caso documentado, que también les voy a dejar por acá arriba o por acá para que puedan ver antes de ver este video. Entonces, este es el segundo caso de vampiros en Serbia. Y la historia comienza así. Como les decía, antiguamente Serbia era parte de Austria y no estaba independizada, por lo tanto habían hartos militares que trabajaban dentro. Y uno de estos era Arnold Paole. Este militar, cuando se retiró, se fue a vivir a Medveda, que es como un municipio y actualmente un distrito de Serbia. Este militar, cuando se retiró, se fue a vivir a una villa llamada Medveda, que también era un municipio, y actualmente lo es, que está dentro del distrito de Jablanica. No se sabe cuándo nació este hombre, pero sí se sabe que falleció en el 1726. Y ya les voy a contar cómo, porque es súper trágico. Este hombre empezó a hablar con aldeanos, se empezó a relacionar, empezó a ser amigo y empezó a contar una extraña experiencia que él había tenido. Él contaba que un día, después de hacer su labor, fue atacado por un vampiro, fue mordido por un vampiro. Y que con el tiempo, él empezó a sentirse muy raro. Cuenta la historia que Arnold Paole fue a buscar a este supuesto vampiro, ya que él sabía de dónde había salido. Fue a un cementerio local, lo desenterró, le cortó la cabeza y comió tierra del sepulcro de este vampiro, mezclada con la sangre del vampiro. Esto dejó muy impresionado a los aldeanos, que contaban sus historias, se juntaban a compartir de vez en cuando. Pero ellos creían que era una mentira, que era simplemente una historia de ficción que les contaba este hombre. Pero había uno que creía en los hechos, porque tenía más cultura, sabía más acerca de la historia de Serbia relacionada con el vampiro Petar. Así que bueno, lo dejaban hablar y este hombre un día iba camino de vuelta a su casa después de ir a comprar. Y no sé cómo no se dio cuenta, pero fue arrollado, fue atropellado por un enorme carro de heno, dándole así muerte en el año 1726. Y que después de aproximadamente casi un mes, 4 habitantes de Medveda dijeron que habían sido atacados por él. Y otros testigos decían y contaban de que
Estas personas que habían sido atacadas por Arnold, después al muy poco tiempo, fallecían de formas bien extrañas. Luego de esto, los aldeanos hablaron con un militar que estaba ahí a cargo, un militar administrativo llamado Hadnuk, y le contaron acerca de los sucesos, de los hechos, y este militar les dijo que él había sido testigo de sucesos similares. Así que fueron y abrieron la tumba de Paole. Y se dieron cuenta que el cuerpo no mostraba señales de descomposición y que sangre fresca fluía desde sus ojos, nariz, boca y orejas. Que su camisa, sudario y ataúd estaban ensangrentados. Que sus uñas de pies y manos habían caído y habían sido reemplazadas por nuevas. Así que determinaron que Paul se había convertido en un vampiro y que era el principal responsable de la muerte de los demás aldeanos. Así que le clavaron una estaca de pino en el corazón y Paul respondió gruñendo y gritando de una forma desesperada mientras que sangraba, y los aldeanos quemaron completamente el cuerpo. Y aplicaron estas mismas medidas para los aldeanos que habían sido supuestamente víctimas de Paul. Y luego de un tiempo, en el otoño de 1731, una presunta nueva epidemia con más de 10 personas fallecieron en pocas semanas, algunas incluso con diferencia en pocos días, sin que hubiese señales previas de enfermedad alguna. Y es ahí cuando los aldeanos le piden ayuda al emperador Carlos VI. Así que le envían un escrito y esperan a ver qué le respondía el emperador. Carlos VI envió a un especialista en enfermedades contagiosas llamado Glaser. Glaser llega a la aldea y se entera de que ya habían muerto 13 personas en un periodo muy corto de tiempo. Él empieza a revisar a los aldeanos y lo único que encuentra es una gran desnutrición en ellos, pero no encuentra síntomas de alguna clase de enfermedad o algo contagioso. Los aldeanos le pedían a Glaser que desenterrase los 13 cuerpos y que le hiciera una autopsia a ver si tenían algún síntoma de alguna enfermedad contagiosa. Y Glaser se entera que el número de personas, las edades y todas las características de estas víctimas, de estos cadáveres, eran bien peculiares. Miren, les voy a decir el orden de las víctimas en orden cronológico. Milika, mujer de 50 años. Miloje, muchacho de 14 años. Joachim, muchacho de 15 años. Pitar, muchacho de 15 años. Stana, mujer de 20 años. Y su hijo recién nacido. Glaser menciona que este bebé había sido enterrado en la verja de la casa donde vivía su madre, ya que no había vivido tiempo suficiente como para ser bautizado. O sea, los bebés no bautizados los enterraban en cualquier parte. Vushika, un muchacho de 9 años. Milosova, quien era la mujer de un Agduk de 30 años. Rade, un hombre de 20 años. Y Rusika, una mujer de 40 años. Dentro de los antecedentes que pudo recolectar Glaser acerca de estas víctimas, se enteró de que estos enfermos antes de morir se quejaban como de pinchazos, dolores en el pecho, tenían fiebre, tenían convulsiones también, y murieron muy rápido, en cosa de días. Y los aldeanos que estaban vivos comentaron, testificaron que habían dos cosas que tenían que contar acerca de dos víctimas. La primera de ellas era que había una mujer que se llamaba Milika, que era la mujer de 50 años, que en vida contó que había comido carne infectada por un vampiro, supuestamente carne de una oveja que había sido atacada por un vampiro, por una oveja que tenía 2 agujeros en el cuello. Supuestamente ella la encontró y la quiso cocinar, se la comió y no le pasó nada. Pero los aldeanos pensaban que esto pudo haber sido como el punto de anclaje para esta gran tragedia. Y que esta mujer contaba que eso lo había vivido mientras vivía en una parte turca.
También decían que ella era una mujer muy tranquila. Decían que Milica nunca se relacionaba con las cosas oscuras, que no hacía magia, no era ningún tipo de bruja, al contrario era una buena persona. Pero sí que había cometido ese gran error: comer carne de una oveja mordida supuestamente por un vampiro. Por otra parte, Stana, la mujer de 20 años, la que perdió también a su bebé, había contado que ella se había frotado en una tumba de un vampiro con el fin de proteger a su bebé. Como ya saben, les he contado que en Europa antiguamente, y hasta el día de hoy, tienen la fiel creencia en los Strigoi, que son una clase, un tipo de vampiro que aterroriza a los ciudadanos. Entonces esta mujer, como ya sabía que habían pasado cosas bien extrañas en Serbia, había hecho esto en un cementerio. Decían que ella contó que un día sintió un ruido extraño en la ventana, donde estaba durmiendo tranquilamente su bebé, y que fue a ver y no había nada, así que tuvo que cerrar la ventana y poner también unas guirnaldas de ajo por dentro y por fuera. Y que después de eso, al otro día fue al cementerio, y fue donde habían dicho la gente, los mismos aldeanos de ahí decían, como actualmente también hay mitos acerca de que en cementerios de acá de Chile, en Santiago, hay vampiros en lugares concretos, en lugares específicos. En esos tiempos allá en Serbia también. Así que supuestamente esta mujer fue y se frotó en la sangre de cadáveres de vampiros para protegerse de los mismos. Así que con estos dos antecedentes, Glaser solicitó permiso a las autoridades para ejecutar los cuerpos. Todo obviamente con el fin de calmar a la gente, calmar a los campesinos. El informe de Glaser es remitido a Belgrado, donde las autoridades militares deciden enviar una comisión de investigación dirigida por el cirujano militar Johann Flukinger, que llega a la aldea el 7 de enero de 1732 en dicho informe. Y es ahí cuando llega Flukinger junto con otros 2 cirujanos militares y otros 2 capitanes militares, y deciden exhumar los cadáveres de todos los que estaban contagiados, de todos los que habían supuestamente muerto a manos de un vampiro. Así que fueron junto a unos gitanos que estaban viviendo ahí y exhumaron 16 cadáveres, o sea los 4 del principio más los 12 de la investigación de Glaser. Evidentemente este cirujano militar tenía mucho más permiso que Glaser, así que fueron y se encontraron con una tremenda sorpresa, porque la comisión estableció que mientras que 4 de los cuerpos se habían descompuesto, los otros 12 aparecían completos y sin corrupción y mostraban los signos que tradicionalmente se atribuían al vampirismo, como por ejemplo que su pecho y órganos internos aparecían llenos de sangre aparentemente fresca y sin coagular. Las vísceras aparecían en un buen estado, varios cuerpos parecían lozanos y su piel tenía un color rosado y vivo. Ojo con esto, porque los cuerpos tenían un color medio rosado y no estaban pálidos como deberían estar. También se dieron cuenta de lo mismo que descubrieron con los otros casos de vampirismo, de exhumación de cadáveres, que era que el pelo les seguía creciendo, las uñas estaban nuevas, como que se les habían caído y habían salido nuevas. Y se dieron cuenta de algo muy especial en la mujer de 50 años llamada Milica, porque la encontraron bastante bien, no tenía ninguna pista de descomposición, se mantenía como si estuviese simplemente durmiendo. Incluso los malos hablados decían ahí que la encontraban hasta que se veía más linda y que en vida siempre se veía tenía mal aspecto, andaba desarreglada, y se sorprendieron bastante porque hasta se veía más joven. Y luego de revisar todos los cadáveres uno a uno y encontrarse con todas estas características de vampiros, vampirescas, se decide dictar 2 tipos de sentencias. Para los cadáveres que estaban descompuestos, los volvieron a sepultar, los enterraron y dejaron todo como estaba. Y para los demás, los que supuestamente tenían señales de ser vampiros, les cortaron las cabezas, les quemaron el cuerpo, quemaron las cabezas y luego
rociaron las cenizas. Y esto pasó con la mayor parte de los cadáveres. Esto pasó con 12 cadáveres. Los otros 4 no se tocaron, se volvieron a enterrar y se volvió a hacer como una especie de funeral para ellos, dejando a los habitantes de Medveda, entre comillas, más tranquilos. De hecho, la quema, la incineración de estos cuerpos fue como pública, así como en la calle, no fue en el cementerio. Fue algo bien público porque querían que la gente estuviera más tranquila después de ver eso, y fue algo visto por personas de todas edades, incluso niños. Imagínense tener una edad temprana y ver cómo queman cadáveres en la esquina de tu casa. Pero todo esto fue con el fin de devolverle la paz a Medveda. Esto fue una experiencia bastante fuerte para Flukinger, junto con las personas que lo ayudaron en esta sentencia. Así que este médico publicó en Belgrado la obra Visum et Repertum en el año 1732, que es un libro ampliamente difundido en Europa, que popularizó el término latino vampirus, que no se empleaba comúnmente hasta entonces. Y el 13 de febrero, Glaser, padre de otro médico presente, envió una carta al diario Commercium Literarium de Nuremberg, describiendo el caso según lo relatado por su hijo. O sea, el padre del primer médico que fue a ver el caso. Y este relato generó un gran interés, y tanto el informe de Flukinger como la carta de Glaser fueron reproducidos en numerosos tratados y artículos, especialmente el primero. Y aquí es donde se crean todos estos tratados, estas sentencias para exterminar a supuestos vampiros. Empiezan a marcar a los supuestos vampiros y empiezan a hacer varias cosas supersticiosas también, como por ejemplo ponerles crucifijos en la boca, enterrarlos con eso. También cortarle las piernas a algunas personas que creían que eran vampiros, para que así no se levantaran de su tumba y fueran a matar más personas. Y así como muchas otras cosas que les hacían en esos tiempos a los supuestos vampiros. Entonces, como podemos ver, los casos que podríamos decir reales de vampiros sucedieron en Europa, sucedieron principalmente en Serbia. Y a mí personalmente lo que más me llamó la atención, porque igual puede tratarse acerca de enfermedades, de cosas relacionadas con catalepsia o con algún virus, algo relacionado con la descomposición de los cuerpos, etcétera, etcétera. Lo que más me llama la atención son los testimonios de las personas que contaban de que las víctimas habían visto a estos vampiros, y también los expedientes que han expuesto los diferentes investigadores. Por ejemplo, cuando le estaban cortando la cabeza a Peter Blagojevich, este empezó a gritar y empezó a salir mucha sangre. Y varios antecedentes que te hacen pensar así como, ¿realmente pasó eso? Y bueno, eso se los dejo a ustedes. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y me gustaría saber qué opinan acerca de esto. Así que para eso está la caja de comentarios. Espero que hayan disfrutado de este caso, así como yo disfruté investigándolo. Si les gustó, denle un me gusta y compártanlo. Y próximamente hablaré acerca de otro caso de vampirismo supuestamente real. Así que estén atentos. Los dejo con estos videos para que sigan entretenidos y, como digo siempre, que la buena sangre los cuide.